Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: Italia en riesgo de entrar en cuarentena ante la llegada del coronavirus. El norte de ese país se encuentra bajo amenaza luego de que en las últimas horas murieran 7 personas y el número de contagiados ascendiera a 200. La amenaza de que el peligroso virus se propague por el resto de Europa ha llevado a que países fronterizos aumenten sus controles e impongan restricciones a los ciudadanos de esta región. Italia, después de Corea del Sur y China, es el país más afectado con esta epidemia. El punto clave de esta noticia: en momentos en que el virus se expande, la Organización Mundial para la Salud le ha pedido al mundo que se prepare para una posible pandemia. En rueda de prensa, su director general aseguró que genera una inmensa preocupación el aumento repentino que se ha dado en las últimas semanas en el número de casos. Determinar el origen de la cadena de contagios es hoy la máxima prioridad de las autoridades sanitarias italianas. Es una carrera contrarreloj desde que fue establecido el epicentro de la epidemia del coronavirus en el norte del país. En relación a la situación de Lombardía, tenemos la confirmación de que el área cerca de Lodi, Codogno y Castiglioni di Ada son hoy el epicentro de la emergencia. Lo podemos decir con certeza, porque todos los casos de infección que estamos observando tenían contacto directo durante los días del 18 y 19 de febrero con la sala de emergencia y el hospital en Codogno. Una gran incógnita tiene en incertidumbre el continente europeo, mientras el brote originado en Wuhan, China, parece no dar tregua. Comprobar cómo se produjo el primer contagio en territorio italiano, donde hasta la tarde del lunes 24 de febrero los contagiados superaban los 200 y el número de muertes llegaba a 7. El paciente cero, según las hipótesis iniciales, sería un empresario de 40 años que regresó de Shanghái el 21 de enero. No obstante, el probable paciente cero no ha presentado síntomas de la enfermedad y dio resultado negativo en las pruebas de rigor, lo que generó dudas sobre si es o no realmente el origen de los contagios en Italia. Quiero entender también. Los expertos y los científicos nos darán respuestas. Tal vez en nuestro país hay muchos controles y es bueno. Tal vez en nuestro país vivimos una vida muy próspera y socialmente amplia, por lo que tenemos mucho contacto humano. Somos personas táctiles, nos damos la mano, nos besamos, nos abrazamos. La zozobra creció al conocerse que el paciente 1, es decir, el primero que se confirmó con el virus en la región de Lombardía, un hombre de 38 años, habría estado en contacto con el supuesto paciente 0 en la provincia de Lodi, exactamente en el pueblo de Codogno. La situación es que por ahora enviaron las órdenes municipales de cerrar todas las actividades comerciales. Nos estamos adaptando a eso, así que estamos cerrando. Hay mucha alarma y esto nos preocupa. De hecho, yo estoy muy preocupada. Vamos a ver la evolución de la situación. En varias zonas del norte de Italia, incluida la ciudad de Milán, los supermercados son muestra del pánico que se ha apoderado de la población. Productos de aseo, jabones desinfectantes y mascarillas están agotados. Venecia incluso suspendió su legendario carnaval por la crisis del coronavirus. Yo estoy preocupada, pero creo que si hay reglas que debemos imponernos a nosotros mismos como ciudadanos, lo haremos. Somos italianos y siempre logramos salir de esto. Sin embargo, es una situación que nos preocupa un poco.
En mi opinión, es inútil parar un carnaval porque también puedes contraer el virus yendo al supermercado o dando un paseo. Detener el carnaval no tiene sentido. Gente como yo, que viene de muy lejos y ya está reservada, ¿qué se supone que debemos hacer? Llevamos nuestros disfraces de carnaval y celebramos. No tenemos miedo. La policía intensificó los controles a los vehículos que ingresan a la denominada zona roja afectada por el brote del coronavirus, donde cerca de 50.000 personas permanecen aisladas en sus casas en 11 localidades. Ustedes pueden participar a través de redes sociales utilizando la etiqueta numeral La Noche Coronavirus. Numeral La Noche Coronavirus. Voy a saludar a nuestros invitados en la primera parte del programa. Está con nosotros en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, Harbas Barbosa. Es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, reconocido médico brasileño. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. En Génova, Italia, en el epicentro del coronavirus, en Europa, está Verónica Morales Angulo, es una colombiana que vive en Italia desde hace 20 años. Ha querido acompañarnos hoy para compartirnos la situación que enfrenta este lugar, exactamente Génova, donde hay una amenaza directa ante el creciente número de casos de infectados, de personas contagiadas con el coronavirus. Bienvenida a La Noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, comienzo con usted, señora Verónica. Me gustaría que le relatara a nuestros televidentes cuál es la situación, cómo se ha visto afectada su cotidianidad luego de que hoy se estableciera que el norte de Italia enfrenta esta amenaza. Bueno, para empezar, desde anoche cerraron todos los colegios por toda esta semana. Mis hijos vuelven al colegio el 1 de marzo. Anoche también habían cancelado los entrenamientos deportivos de mis hijos, que uno de ellos hace waterpolo, el otro juega fútbol, y hoy llegó un comunicado donde dicen que cancelan hasta el 1 de marzo y que es posible que vengan más días. Llegó otro email del director del colegio donde invitan a pensar en el estudio online y tratar de comunicarnos con los profesores porque puede que se prolongue no solamente esta semana, sino la próxima. ¿Qué está pasando? Por lo tanto, sí, señora Verónica, ¿qué está pasando en los supermercados? Veíamos hoy unas imágenes que son impactantes, personas haciendo filas, tratando de aprovisionarse de alimentos, de tapabocas, de medicinas. Me gustaría que usted me describiera en su caso qué ha podido observar. Sí, bueno, hoy, por ejemplo, como cada momento cambia la situación, hay más gente contagiada en diferentes zonas. Hoy, por ejemplo, salí porque justamente me llamó alguien y me dijo, sal al supermercado y empieza a comprar cosas porque si de repente ponen en cuarentena Génova, no puede salir. Así que me tocó salir al supermercado y me quedé aterrada porque salí a las 3 de la tarde, que es una hora que generalmente no hay gente, eran unas colas, eran montones de gente y la verdad que vi a la gente preocupada, que si todo el mundo decía no es mercado de coronavirus, pero estábamos todos de todas formas tratando de comprar cosas para abastecer un poco la cena de la casa, porque no se sabe. Señora Verónica, ¿cuál es su principal preocupación en este momento? ¿Usted ha detenido sus actividades cotidianas? Sí, por ejemplo, tenía un trabajo para realizar en estos días y me lo cancelaron. Con los niños en la casa, pues quedo más o menos con las manos amarradas, ¿no? Porque son 2 niños menores de edad, por lo tanto, tengo que estar acá en la casa, estar con ellos. Estamos todos como en este momento, pues como encerrados. No digo que sea una cárcel, porque ellos pueden salir, nadie ha dicho que estemos acá. Pero han comentado, digamos, han llegado varios comunicados también del Consulado de Colombia, donde
nos dicen todas las cosas que tenemos que hacer y sobre todo el por qué piden que uno esté en la casa, ¿no? Quieren evitar que salga mucha gente a la calle porque uno se puede contagiar. Eso es lo que ellos dicen, y lo que Italia pide es que si sale, digamos, de todo el mundo en masa y el contagio se propaga, es muy difícil para los hospitales poder atender todos esos pacientes. Por lo tanto, dicen que por favor, digámosle, de estar en sus casas todos resguardados y tranquilos. Señora Verónica, ¿las calles están vacías o la gente está saliendo momentáneamente a ejercer algún tipo de labor? No, la gente está saliendo porque la gente que trabaja, por ejemplo, lo que es la posta, los bancos, los supermercados, la gente sale y trabaja. Leí hace poco que parece ser que ya, digamos, suspendieron los colegios, suspendieron las actividades deportivas. Dicen que lo próximo suspenderían sería, por ejemplo, ya la posta, si ya pues el contagio se agranda, pues empiezan a cerrar más cosas. Al momento la gente está yendo a trabajar. Cerraron fue la parte, digámosle, de los niños, ¿no? Los eventos públicos también. Pues señora Verónica, a esta hora está con nosotros en los Estados Unidos una autoridad en este tema, no solo en el análisis de esta enfermedad, sino también como subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el señor Jarbas Barbosa. Doctor Barbosa, hoy la Organización Mundial para la Salud ha emitido una alerta que ha generado una profunda preocupación y la voy a leer. Abro comillas, tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia. ¿A qué estamos expuestos en este momento, señor Barbosa, y qué significado tiene este pronunciamiento que ha hecho la Organización Mundial para la Salud? Mira, esse foi chamado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, exatamente para chamar a atenção de los países que, primeiro, os países que não têm transmissão todavia, como, por exemplo, não há transmissão em nenhum país das Américas, hasta hoje. Tiene que estar com seus sistemas de vigilância muito alertas para detectar de maneira temprana os primeiros casos e adotar as medidas para fazer uma tentativa de contener, de controlar, de não deixar que ocorra a transmissão na comunidade. Porque se isto ocorre, como está passando na Itália, vai atender muitos casos, porque a transmissão na comunidade você não pode mais detener. Tem que buscar mitigar, tem que buscar reducionar os danos. Então, esse é um alerta para dizer, se os países não fazem esse esforço, é muito provável que nas próximas semanas tenhamos transmissão, não somente em China, em Itália, em Coreia, Irã, mas em outros países do mundo que poderia configurar como uma pandemia. Uma pandemia é exatamente uma epidemia que não está solamente em país, que está em muitos países de diversas regiões do mundo. Doctor Barbosa, ¿a qué responde que el virus no haya llegado al continente americano, específicamente a América Latina? Porque en los Estados Unidos ya hay varias personas contagiadas. ¿El virus no ha llegado a América Latina porque los controles han funcionado o por alguna razón biológica? Mira, eu prefiro ser pessimista. Eu creio que não chegaram porque o intercâmbio que temos de América Latina com China é menor do que de Estados Unidos e de Canadá. Estados Unidos já tem 35 casos hasta hoje, todos são de pessoas que foram ou chegaram de China, e há um ou dois casos de contatos cercanos, de pessoas da mesma família desse viajero. Em Canadá, há 9 casos. Pero é possível que os países da América Latina recebam esse vírus. Como é vírus de transmissão respiratória, a velocidade de transmissão de qualquer vírus, de vírus respiratório, é maior durante o período de inverno, que no hemisfério sul vai ser em mês de julho e agosto. Pero isto não significa que não pueda haver transmissão agora. Por isso, todos os países têm que estar muito alerta. Doctor Barbosa,
en este momento la comunidad científica está cerca de lograr una vacuna para impedir que este contagio se siga propagando en todo el mundo? Sí, hay dos líneas de investigación. Una es para una vacuna. Ya hay centros que están anunciando que en pocas semanas pueden estar empezando con las primeras pruebas de una vacuna para tener la seguridad que es segura y que es eficaz. Pero eso va a tardar algunos meses. La segunda línea es para testar algunos medicamentos como antivirales y antirretrovirales em pacientes que tenham a enfermidade para, ao menos, reduzir a possibilidade de casos graves. Vamos recordar que a enfermidade, a Covid-19, 80% de los casos são casos leves. São casos que têm os mesmos sintomas de um resfrio, de uma gripe, ou seja, que não vai necessitar de cuidados em um hospital. Em 20% de los casos, sim, são casos mais graves, estão concentrados principalmente em pessoas maiores e que têm alguma enfermidade, como hipertensão, diabetes ou câncer. Nesses 20%, há 4% de los casos que vão necessitar, incluso, de terapia intensiva. Então, é importante ter isso para a preparação de los serviços de saúde em América Latina também. Ou seja, se chega o vírus, se empieza uma transmissão, há camas de terapia intensiva, se pode ampliar essas camas com velocidade, ou seja, todo um plano de preparação que cada um dos países lo tiene, com o apoio técnico de nossa organização, e esse é o momento de revisá-lo e de verificar se todo está listo para implementar. Doctor Barbosa, para finalizar, porque usted solo nos puede acompañar unos pocos minutos, en lo que tiene que ver con el contagio, ¿puede transmitir esta enfermedad a una persona que no presente síntomas? Sim, não é solamente nessa enfermidade. Há algumas enfermidades onde pessoas desenvolvem um quadro que chamamos subclínico ou quase sem nenhum síntoma. Então, nessa enfermidade também parece ter esse tipo de pessoa. Pero a grande maioria dos casos, onde se pode identificar, a pessoa teve um contato com um enfermo, uma pessoa que tinha síntomas. Então, sim, pode, pero como na medida de saúde pública, a preparação para a identificação de pessoas com síntomas é a prioridade. Também é importante subrayar que a prevenção é semelhante à prevenção da influenza. É lavar as mãos muitas vezes ao dia, porque proteger a tosse e o estornudo com um pañuelo, se pode, depois lo tirar e lavar as mãos e evitar contato com pessoas enfermas. Não se deve proteger a tosse e o estornudo com a mão, porque aí secreções vão estar em tu mão e quando vai saludar uma pessoa, apertar a mão, ou quando vai abrir uma porta, ou em todas as atividades, aí se vai disseminando, se vai derrando partículas de secreções que contêm o vírus. Pues doctor Harbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana para la Salud, muchas gracias por su tiempo y lo estaremos consultando durante todos estos días, porque esta enfermedad genera no solamente preocupación, sino muchos interrogantes en la opinión pública, específicamente en América Latina, donde este virus no ha llegado todavía, pero hay una gran preocupación ante estas noticias, como por ejemplo la que estamos presentando el día de hoy, en la que hemos revelado pues, la llegada del coronavirus al norte de Italia. Un hecho que genera profunda preocupación en Europa. Muchas gracias, doctor Barbosa, por habernos acompañado. Yo que agradezco. Señora Verónica Morales, en Génova, Italia, sé que es bastante tarde, por esa razón quiero hacer una última pregunta. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de salir de esta región de Italia? No, al momento no. No, además que no, en este momento no sabría, digámosle, mis suegros están, por ejemplo, en la zona del Véneto, que es una zona que también está blindada. Milano
donde tenemos el estudio, está blindado también, porque hay casos de... es complicado en estos momentos salir para algún lado. Pienso que lo mejor es estarse en la casa. Pues señora Verónica, espero que en las próximas semanas esta emergencia pueda solucionarse, que reciba la atención necesaria y ustedes como ciudadanos recuperen la tranquilidad y puedan regresar a la cotidianidad a la que están acostumbrados. Señora Verónica, gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver ahora lo que está sucediendo en el viejo continente, en Europa. La más reciente advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus y el aumento súbito de casos en algunos países tiene a las autoridades del mundo en máxima alerta. En Italia, el gobierno ya adoptó medidas estrictas para contener el contagio del brote, pero ¿cuáles han sido las consecuencias de estas acciones en el país y en el resto del continente europeo? Se lo preguntamos hasta ahora a nuestro corresponsal en Europa, Andrés Gil. Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues el avance del coronavirus en el norte de Italia ha causado ya un fuerte impacto, una fuerte repercusión en varios ámbitos de la vida aquí en Europa. El primero de ellos es en materia social y política. Hay susto, por supuesto, hay temor entre los pobladores de una eventual propagación más allá de las fronteras de Italia. En el campo político ya hay varios gobiernos de Europa evaluando la posibilidad de restringir la movilidad en el espacio Schengen, es decir, de cerrar sus fronteras, de cerrar algunos aeropuertos, algunos pasos fronterizos terrestres para evitar la movilidad y evitar así una posible propagación de los contagios. Y en el ámbito económico, pues ha sido desastrosa la jornada de hoy lunes en las bolsas de valores de las principales capitales europeas por cuenta de este coronavirus en el norte de Italia. La bolsa de Milán perdió más de 6 puntos. La bolsa de Madrid, donde nos encontramos, perdió 4.07 puntos en la jornada de hoy. Londres, París, Frankfurt, esas bolsas también perdieron más de 3 puntos cada una de ellas. Así que el impacto no es solo social, también está siendo económico y ya los países están evaluando medidas extremas. Hoy hubo bloqueo de algunas aeronaves, bloqueo de trenes y bloqueo de autobuses que movilizaban pasajeros desde y hacia Italia, todo esto como medida de prevención. El ambiente entre las autoridades es de alerta ciertamente, de precaución, de prevención, aunque le piden a los pobladores que mantengan la calma y que se atengan con mucho rigor estrictamente a la información oficial que sea divulgada. Hemos preparado aquí en el programa La Noche un resumen de cuál es que es en este momento el panorama del coronavirus en Italia y en Europa. Cerca de 80.000 casos y más de 2.600 muertes registradas en el mundo confirman la preocupación global por el coronavirus. La acelerada expansión del COVID-19 en varios países ha hecho que la Organización Mundial de la Salud emita una nueva advertencia. Tenemos que concentrarnos en frenar la epidemia, al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos para una eventual pandemia. Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad donde la mayoría de personas no tienen inmunidad contra esta. ¿Encajan dichas características en las del coronavirus? Por el momento, la OMS ha desestimado elevar a este nivel la alerta. Sin embargo, ante el aumento repentino de casos, no se descarta que el virus pueda escalar a tal magnitud. Usar la palabra pandemia ahora no se ajusta a los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. Este no es el momento para concentrarse sobre qué palabra podríamos usar. Eso no evitará una sola infección hoy ni salvará una sola vida hoy. A pesar de que ya son 32 los países con casos confirmados de COVID-19 en el mundo, la situación en Italia, Irán, Corea del Sur y China, el epicentro del virus, es crítica. Más de 200 contagios y 7 muertes han creado un ambiente de angustia e incertidumbre en las calles de Italia. No es para menos. Las autoridades mostraron su asombro ante la multiplicación de casos. El rápido aumento de los casos fue una sorpresa. Hay problemas de organización que estamos resolviendo. No hay nadie sin asistencia sanitaria o protección civil. El miedo entre los ciudadanos es evidente. Más hacia el norte del país, donde el gobierno ordenó prohibir la entrada y salida de la denominada zona roja. Allí al menos 50.000 personas de diferentes poblaciones permanecen completamente aisladas. Hay demasiado alarmismo y pánico que no siempre está justificado. La situación es difícil, no podemos tomarla a la ligera. La economía también sufre un fuerte impacto. Hoy las bolsas europeas sufren su peor día desde 2016 golpeadas por el coronavirus.
Este lunes de pánico causó un desplome bursátil inédito desde el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea. En Corea del Sur, las autoridades confirmaron 161 nuevos casos de coronavirus. En total, ya son más de 700 los contagios que convierten a esta nación en el territorio con más casos registrados de la epidemia fuera de China. Especialmente en Daegu se ha informado una gran cantidad de casos confirmados. Si no bloqueamos la propagación en la región de manera efectiva, existe una alta posibilidad de que conduzca a una transmisión a nivel nacional. En Irán, las cifras oficiales dan cuenta de una decena de personas fallecidas y cerca de 45 las infectadas. Sin embargo, las declaraciones de un diputado iraní abrieron una fuerte polémica. El parlamentario aseguró que los muertos en el país a causa del nuevo coronavirus llegaron a los 50 y que habría 250 personas en cuarentena en la ciudad de Qom. Los rumores de que más de 50 personas han muerto a causa del coronavirus son falsos. Los rumores son inventados por los medios de comunicación extranjeros. En China, el número de muertos aumenta exponencialmente. Sin embargo, las autoridades confían en estabilizar las cifras y encontrar una cura definitiva al brote. Informaron 409 casos de infección confirmados. Además, se informó 150 nuevas muertes este día. Entre tanto, en el continente americano se han reportado hasta la fecha 23 casos confirmados del COVID-19, 14 en los Estados Unidos y 9 en Canadá. Pero el mensaje clave que se debería dar es de esperanza, coraje y confianza a todos los países. Este virus puede ser contenido. Vamos con otro ángulo de análisis. Integro a esta hora a Philippe Bolland, economista, analista geopolítico. Señor Bolland, bienvenido a la noche. Muy buenas noches. Sí, vemos que ahorita la situación mundial dio un giro total. Sí. Hablaron justamente de los problemas de la bolsa. Bueno, hay que decir que esos últimos meses la bolsa se había portado muy bien. En París la bolsa acaba de perder 3% hoy en día porque justamente son términos que se escucharon durante el programa. Imprevisible, temor, el tema de ¿cómo se llama? De preguntarse lo que va a pasar. Lo que la gente no puede imaginar en ese momento es ¿cuál va a ser el futuro? El Fondo Monetario Internacional hace unos días había dicho que va a haber un decrecimiento de 0.1%, pero eso era antes que se hablara del tema de pandemia y que países como Europa se vean afectados. Entonces, en este momento no sabemos lo que va a pasar. El ministro de Economía francés salió diciendo que justamente vamos a tener una pérdida, una caída muy importante de los turistas que vienen de Asia. Estamos hablando de más o menos 30 a 40% de esta población que no van a llegar a Europa y en París en particular. Entonces va a haber una afectación muy fuerte en el tema económico, el tema de transporte aéreo y otros. Señor Bolland, esta emergencia sanitaria comenzó desde inicios de este año 2020. O antes, diciembre. En diciembre. Sí, finales de diciembre del 2019, pero se sintió con mayor impacto en el mundo desde comienzos del mes de enero. En términos políticos, ¿qué representa que en ese momento el coronavirus esté presente en Europa de una manera tan fuerte en el norte de Italia? Bueno, vemos que justamente países europeos están muy bien preparados porque sabemos exactamente cuántos casos. Francia tuvimos un muerto, era un ciudadano chino que estuvo de 80 años con su familia, que fue afectado y se murió, pero sabemos que en este momento ya no queda nadie en los hospitales. Estuvimos justamente mirando el proceso desde el inicio, entonces es por eso que se sabe el número de personas afectadas. Y lo que dijo la persona del OMS es decir que es esto, es decir que Europa, nosotros tenemos viajes constantes con el continente asiático, entonces esta mezcla, esta globalización que estamos viviendo es lo que permite que justamente este virus entra. Al inicio no hubo tantos miedo, aunque los gobiernos están listos. Vemos que en Francia los ministros de salud desde el inicio habían salido justamente preparando a la gente, se estaban preparando los hospitales y otros, pero a pesar de esto el mercado financiero él no estaba preocupado. Es lo que acabamos de ver hoy día, este giro que acaba de entrar. Pero si miramos justamente que sea de los ministerios de los diferentes países, Austria o Francia, hay un seguimiento muy fuerte de la situación y repertoriando todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Señor Bolland, en su afán de controlar el coronavirus, ¿usted cree que los países de Europa pueden llegar a caer en actos de discriminación? Impedir, por ejemplo, que estos ciudadanos del norte de Italia ingresen a través de trenes a sus países? Y se lo pregunto porque Europa tiene una integración muy fuerte en todos los ámbitos, económicamente, políticamente, en términos de transporte.
Sí, Italia era nuestro primer aliado comercial y Francia esta mañana se está volando de Italia porque cuando decimos que la gente tenía que quedarse en casa, veíamos que no era el caso. En las plazas justamente de esa ciudad que están supuestamente cerradas, la gente paseaban, se iban, no había controles de policía, podían salir de la ciudad. Un periodista francés mostró que podía pasar de una ciudad a otra sin que tenga confinamiento. Es decir, que la estigmatización a los asiáticos lo hemos vivido en París durante esos últimos meses, que la gente cuando tomaban el metro y estaban tosiendo, la gente lo estaban expulsando casi. Vimos que la frontera de países del este están quemando buses que están regresando de países asiáticos. Y en este momento vemos que justamente el gobierno francés ya está tomando medidas para la gente que van a venir de Italia. Entonces vemos que todo es por eso que digo que la parte turística va a ser muy afectada estos próximos meses en toda Europa. Entonces el impacto al nivel económico puede ser muy fuerte a través del turismo. Señor Philippe Bohland, economista, analista geopolítico, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Hace varios años no nos acompañaba, exacto. Pero en este momento va a ser importante seguir conversando con usted. Gracias. Quería complementar sobre algo. Adelante. Es decir, que el ministro de Economía salió esta semana diciendo qué incentivos podía dar a todos los empresarios que van a tener una pérdida de su volumen de negocios, o por importación o por exportación. Entonces, pero el problema es que con lo que ha pasado hoy, es decir, que la situación ya se ha vuelto totalmente loca. Entonces, quiero ver qué va a pasar en la bolsa estos próximos días en Europa en particular. Señor Bohland, lo estaremos invitando para que hable con nosotros y nos entregue su lectura desde la perspectiva europea de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Un placer, gracias. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando con la embajadora de Colombia en Italia. Ya está con nosotros Gloria Isabel Ramírez para explicarnos qué información ha recibido el cuerpo diplomático en Italia frente a esta alarma que nació en China pero que en este momento se propaga por el norte de Italia y genera tensión en el resto de Europa. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche haciendo un análisis de lo que representa la noticia más importante el día de hoy. La Organización Mundial para la Salud ha dicho que el mundo tiene que prepararse para una potencial pandemia. Todo esto a propósito del creciente número de casos que en este momento han llegado, personas contagiadas con coronavirus en países como Irán e Italia y Corea del Sur, además de China, donde ha sido el epicentro principal de esta enfermedad. Por esa razón, vamos en este momento al viejo continente, a la ciudad de Roma, en Italia. Saludo a Gloria Isabel Ramírez, señora embajadora de Colombia en Italia. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Embajadora, bastante preocupados con lo que está sucediendo. Quisiéramos saber a ustedes, los embajadores, como cuerpo diplomático, ¿qué les ha dicho el gobierno de Italia frente a estos nuevos casos de coronavirus y la muerte de 7 personas en este país europeo? Mira, oficialmente todavía no hemos tenido una comunicación de parte de las autoridades italianas a nosotros como cuerpo diplomático. Todas han sido informaciones oficiales a todos los ciudadanos italianos y residentes en Italia. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Sobre todo, seguir al pie de la letra las instrucciones que estos organismos oficiales italianos están dando para prevenir más contagios y para prevenir o acudir de manera acertada a las diferentes instituciones que ellos están recomendando. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que tener es mucha calma, mucha tranquilidad, seguir al pie de la letra las instrucciones que dan los organismos de sanidad de Italia y también la Organización Mundial de la Salud. Aquí lo que se está haciendo es diciendo básicamente unas instrucciones que estamos enviando también nosotros, por ejemplo, como embajada y como consulados de la República de Colombia, estamos contactando a todos los colombianos desde el día de ayer para trasladarles esas informaciones y para básicamente trasladarles y darles un parte de confianza y de tranquilidad de que estamos pendientes de ellos. Entonces aquí se dan unas instrucciones básicas de higiene, de lavarse las manos frecuentemente, de utilizar estos jabones que contienen alcohol, de utilizar las máscaras que son apropiadas, porque no todas las máscaras son apropiadas y no todo el mundo tiene que usar máscaras, solamente aquellos que piensen que pueden tener una influenza, pueden tener una gripa, no todo el mundo necesariamente tiene que tener máscaras.
porque ya también se están agotando en algunas partes las máscaras. Entonces, seguir al pie de la letra un poco lo que están diciendo, no entrar si no hay necesidad en sitios de aglomeraciones públicas y tener unos cuidados básicos. Lo que ha sucedido en Italia es que Italia ha sido el país que más precaución ha tomado desde que este tema inició. Ellos, por ejemplo, cancelaron desde y hacia los vuelos hacia China. Y todos los vuelos que llegan a aeropuertos italianos, todas las personas las miden mediante un scan. En los aeropuertos hay un scan que mide la temperatura de todas las personas que llegan a los aeropuertos y con ellas tienen, aquellas que presentan una temperatura elevada, entonces tienen unos cuidados especiales, entran un poco en cuarentena y en cuidados en sitios especialmente diseñados para eso. Embajadora, ¿cómo ha sido la reacción de los ciudadanos ante la alarma que ha generado este creciente número de casos de coronavirus en el norte de Italia? Pues sobre todo en el norte de Italia, en Milano, en Bolonia, pues digamos que han tenido un poco más de alarma porque allí es donde se han presentado la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo la han tomado? Yo creo que la han tomado pues con mucha conciencia de que deben seguir, como te decía anteriormente, deben seguir las instrucciones y deben ser muy cuidadosos porque el mayor, digamos, susto que esto causa es el desconocimiento que hay sobre el virus, que no se sabe si son 14 días de incubación, si son 24, el paciente cero dónde está, por qué empezó. Es más el desconocimiento que realmente las causas fatales que ha tenido este coronavirus, porque son, entiendo que ya 5 las muertes, por ejemplo, en Italia, pero todas corresponden a personas o mayores o personas con antecedentes de salud muy complicadas, o sea, enfermedades previamente adquiridas, enfermedades casi siempre fatales. Entonces, realmente el coronavirus está, lo que se dice, las cifras es que la fatalidad es del 0.03, o sea que pues es mínima lo que ha causado, digamos, en muertes. Sin embargo, hay que seguir las precauciones y hay que seguir muy atento a todo lo que pues se encuentran en cada minuto, porque realmente están invirtiendo mucho tiempo, expertos, dinero en estas investigaciones. Son cerca de 20.000 o 25.000 colombianos que viven en el norte de Italia. El foco de coronavirus en Italia es precisamente esa región. Exactamente Lombardía. ¿Los colombianos que están en esta región ya han establecido algún tipo de comunicación con la embajada? Nosotros nos hemos dirigido a todos ellos desde ayer mediante mail, y de los que se hayan podido, digamos, comunicar, que no han sido muchos. De verdad que ha reinado mucho la calma, pero a todos les hemos escrito desde ayer. Han tenido más o menos 2 o 3 comunicaciones, digamos, con nuevas instrucciones que salen de los departamentos de sanidad y dándoles, digamos, diciéndoles cuáles son los números a los que tienen que dirigirse en caso de que presenten algún síntoma, de no acudir al consulado a no ser de que sea, digamos, algo muy, muy urgente. El consulado de Milán, por ejemplo, solamente está cerrado ayer y hoy, y solamente se abrió para aquellas personas que ya tenían citas y que de golpe venían de otras partes. Hubo atención al público. Digamos que todo más o menos marcha con tranquilidad. En Milán la gente está en las calles sin problema, obviamente que mucha más gente, porque pues se cerraron las universidades y los colegios por prevención y por precaución, no porque se haya detectado que había algún contagio, sino por pura precaución. Embajadora, en lo que tiene que ver con esas imágenes de los supermercados, donde la gente se está aprovisionando de productos alimenticios, ¿en Roma está sucediendo lo mismo como lo que sucede en el norte de Italia y que aparecen esas imágenes? Aquí no está sucediendo nada de eso. Yo me imagino que la gente es como cuando los temblores y cuando pues hay estas alarmas, pues la gente se aprovisiona porque no sabe cómo han sido tan rápidos los cambios, entonces pues la gente se aprovisiona. Pero no, aquí en Roma no se siente nada, y en Milán efectivamente sí ha habido, digamos, los supermercados están bastante vacíos, ha habido escasez de las máscaras, sí ha habido escasez de algunos medicamentos y los jabones estos químicos, pero realmente digamos que es más, como te digo, precaución por ahora. Pues señora embajadora de Colombia en Italia, gracias por su tiempo para el programa La Noche. Sabemos que pues hay muy poca información hasta el momento, pero las familias de quienes viven allí en Italia
desean y necesitan saber cómo está la situación y cómo están enfrentando esta emergencia. Gracias a ustedes. Yo creo que es importante que sepan que estamos permanentemente en contacto con todos los colombianos y también se han duplicado las líneas de atención en los diferentes consulados, sí, también en los consulados honorarios, para que las personas, si necesitan alguna información adicional, pues puedan obtenerla. Embajadora, gracias por su tiempo. A ustedes. Vamos a una pausa a comerciales. Yo los invito a que participen a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Ahí ustedes las están viendo en Twitter. Nos pueden seguir y pueden opinar utilizando la cuenta @Segurisati NTN24. También pueden citar @La Noche NTN24 en Facebook. Nuestra página es La Noche de NTN24. Ya aparece mi cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook @Jefferson NTN24 y en Facebook Jefferson Beltrán Neira. Sus opiniones hoy con la etiqueta numeral La Noche Coronavirus. Numeral La Noche Coronavirus. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.